superpone a una predisposición genética, inicia el proceso arterioesclerótico. El paso inicial es la estría grasa o acumulación subendotelial de lípidos o inmunocitos, ¿no? Que llegan a convertirse en los macrófagos cargados de lípidos. Entonces, como si fuera un cuerpo extraño, ¿qué es lo que hace el macrófago? Va y secuestra, se come a lo que llegaría a ser este lípido y lo almacena en la pared vascular, en la pared arterial, y va almacenando, va almacenando. Y le dice, las lipoproteínas de baja densidad, la LDL, son el principal lípido aterogénico. ¿Listo? Los de alta densidad, HDL, son protectores y tal vez ayuden a la movilización de la LDL. La participación patogénica de los otros lípidos es menos clara, ¿no? Los triglicéridos. Ahora bien, los macrófagos migran al espacio subendotelial y captan los lípidos. Una vez que estos lípidos son captados, es interesante porque llega a querer destruir y en realidad lo destruyen y empieza a poder en muchos distritos, ¿ya? Que estas a su vez llegan a conformar lo que llega a ser las estrías grasa. O sea, un macrófago atrapó a una molécula de la LDL, ¿cierto? Quiere capturar y la almacena. Y una vez que ya está totalmente almacenado, se destruye el macrófago. Y dentro de esa destrucción, esos desechos del macrófago, tanto como del LDL, llega a formarse como estrías grasas, les dicen, ¿no? Todos esos desechos que está dentro de la acumulación subendotelial. Entonces, estas van a ir haciendo, juntándose muchas estrías grasas y llegan a formar una placa de ateroma. Entonces dice, al progresar la placa, dice, las células del músculo liso también migran al interior de la lesión. Si la placa permanece estable, se forma un tapón o placa fibrosa. La lesión se calcifica y se estrecha a la luz del vaso con lentitud, ¿no? Poco a poquito se va estenosando. Otras placas se pueden romper. Vamos a deducir en qué momento podría romperse. ¿Por qué podría romperse? Por la presión, ¿cierto? De lo que son la resistencia de las paredes. Y eso cuando se da, cuando hay una hipertensión arterial. Dice, otras placas se rompen y producen extrusión o expulsión de lípidos y factores tisulares que producen una cascada de eventos que termina en trombosis intravascular. Ahí queremos llegar, la trombosis intravascular. Eh, el resultado puede ser una oclusión parcial, o sea, quiere decir incompleta o completa, y dando, ¿no? Si es en un vaso coronario, una angina inestable o un infarto agudo de miocardio. Una angina mayormente se da por una oclusión parcial, ¿listo? Que es bastante sutil la sintomatología. No tiene una sintomatología de dolor precordial, intenso, severo, como del infarto agudo de miocardio, porque ya estamos hablando de necrosis, de lo que no ha llegado en su totalidad la irrigación sanguínea a una pared cardíaca. Bien podría ser septal, pared ventricular, auricular, y eso entonces nosotros lo vamos a ver en la traducción de un electrocardiograma. Y dice acá, o que la placa se pueda estabilizar de nuevo a menudo con estenosis mucho más grave. Entonces, tiene su repercusión severa, ¿no? Con riesgo de vida. Entonces, hay una disfunción endotelial en ateroesclerosis. ¿Listo? Cuando hablamos de ateroesclerosis, hablamos de ateromas, de placas lipídicas. En realidad, cuando se habla de aterí o esclerosis, repito, aterí o esclerosis, también podría ser por otros factores, por causas de acúmulo de tejido hialino tipo cartílago, pero o sea, más o menos en la misma característica de lípidos. O también podría ser de restos de calcio en las personas adultas. Entonces, nosotros estamos tocando relativo a lo que es el perfil lipídico, porque es lo más frecuente en cardio.
Aquí decíamos que la disfunción endotelial, la primera capita por donde está circulando la sangre, ¿listo? Que está lleno de células endoteliales, en la ateroesclerosis se caracteriza por una serie de cambios tempranos que proceden de la formación de lesiones. Siempre hay causas, ¿cierto? De procesos inflamatorios, de procesos de resistencia, por eso es que se toca la diabetes, la hipertensión arterial como causas frecuentes. Entonces ahí hay una regulación de las moléculas de la adherencia endotelial. ¿Qué moléculas producen o ayudan en lo que es la adherencia? Ahí están las plaquetas y también los otros factores de coagulación, ¿no? Y se forma el trombo. Hay aumento de la permeabilidad endotelial porque las paredes endoteliales ya están afectadas. Empieza a haber acúmulo, ¿no? Migran hasta este espacio, hay migración de los leucocitos dentro de la pared arterial. Esos leucocitos, hemos hablado que los leucocitos dentro de su diferenciación, hay macrófagos, previamente monocitos que evolucionan a macrófago, también está la otra serie de basófilos, eosinófilos, también se diferencia el linfocito y cada uno de este tipo de leucocitos, ¿no? Tiene cierta característica de función. Cuando llega a este espacio y está dentro de ese proceso de poder destruir a esos lípidos de baja densidad, ¿no? Se llaman células espumosas, ¿listo? Células espuma, porque dentro de su destrucción explotan, se destruyen a tal forma que queda todos sus desechos alrededor y en toda esa área haciendo que quede por todo lado estrías de desecho y esas van acumulándose una sobre otra. La formación de la estría lipídica en ateroesclerosis, entonces, es la primera lesión reconocible de la ateroesclerosis y es causada por la agresión de las células espumosas. ¿Listo? O sea, serían los macrófagos, ricas en lípidos, ¿listo? Derivada de los macrófagos y los linfocitos T en la íntima, en la capa del vaso vascular, la pared más interna de la pared arterial. Entonces, hay una adherencia y entrada de los leucocitos. Estamos hablando que esto proviene del torrente sanguíneo, ¿cierto? Que llegan a migrar al músculo liso. Y estas producen una activación también de las células T, los linfocitos T, que también es un leucocito. Y dentro de eso hay adherencia, agresión, agregación de plaquetas, formación entonces de las células espumosas. Entonces, pregunta de examen, ¿qué es la célula espumosa? ¿Qué función tiene? ¿Qué característica tiene? Entonces, aquí en esta imagen podemos ver que esta es una capa endotelial, fíjense como ladrillitos, y por debajo, entre lo que es la capa subendotelial, por debajo, ¿cierto? Están los macrófagos, y aquí están las células ya con contenido lipídico. Los monocitos penetran la íntima, los monocitos, repito, evolucionan a su forma adulta que son los macrófagos y son un tipo de leucocitos. Penetran la íntima y se transforman en macrófagos y finalmente en células espumosas ricas en colesterol. ¿Listo? Las lipoproteínas de baja densidad y alta densidad transportan colesterol. Son entonces transportadoras de colesterol, las lipoproteínas, solo que las lipoproteínas de baja densidad llevan hacia los tejidos. En cambio, las de alta densidad, las HDL, llevan del torrente sanguíneo hacia el hígado para que funcione en la degradación de grasas mediante la digestión, siendo eh, lo que son los jugos biliares, ¿no? La secreción biliar. La formación entonces del trombo, macrófagos liberan factores de coagulación. Una vez por diferentes causas que se haya roto, o sea, aquí ya hay una estenosis, ¿cierto? Entonces va a ser que la presión
de fluido de perfusión sanguínea se altere. A mayor estrechez, mayor perfusión, por eso a mayor resistencia en las paredes, mayor presión, ¿cierto? Dentro de las definiciones de presión arterial. Cuando hay una estrechez, entonces la misma presión o cualquier otra actividad o cualquier otro tipo de lesión puede romper esta placa de ateroma y empezar entonces a ir al torrente sanguíneo restos, ¿cierto? Restos de lo que llegarían a ser las pequeñas estrías. Y ahí va a haber adherencia entonces de plaquetas, de fibrinógenos, y va a empezar a formarse los trombos. Les dice acá, los macrófagos activados llevan a un aumento de producción, entonces, de factores tisulares que se producen en reclutamiento de células nuevas, monocitos y plaquetas. La coagulabilidad aumenta, ¿cierto? Lo que facilita la trombosis. Y hay mayor predisposición de la ruptura de las placas. Eh, Bien, entonces dentro de la ruptura de la placa se produce trombosis oclusiva y la oclusión puede ser parcial, dando lugar a una angina inestable o infarto de miocardio. Ya son 2 veces que repetimos esta complicación. Fíjense, aquí hay un estrechamiento, ha habido una estenosis por la acumulación de los ateromas, de las placas grasas. Entonces, la ruptura por la misma presión, una de las causas principales, puede hacer que a estos restos de placas pueda haber adherencia de factores de coagulación, como la principal, que es las plaquetas. Entonces, estas van a crear trombos que van a ir a obstruir los vasos principales de órganos diana, ¿no? Puede ser riñón, puede ser corazón, puede ser cerebro, produciendo accidentes vasculares y por ende tipo de isquemia. Entonces, aquí en un pequeño resumen de la fisiopatología, un vaso llegaría a verse en lo normal, fíjense, permeable. Aquí hay una estría grasa ya haciendo su acúmulo, esto forma mediante un mecanismo tipo de defensa, una placa fibrosa, y fíjense acá la placa ateroesclerótica, ¿no? Que está obstruyendo el vaso, está estenosando, hasta puede obstruir en muchas ocasiones de manera completa. Entonces aquí les dice, hay una angina, accidente cerebrovascular, claudicación, la ruptura de la placa o fisura de la trombosis. Entonces, ¿qué le puede dar? Toda esta alteración le da un infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, isquemia de miembros inferiores y muerte cardiovascular. A veces son las muertes súbitas, ¿no? Que estaba corriendo, estaba caminando, que aparentemente no tenía patologías y ¡plum! Falleció. Son una de las causas de muertes súbitas. Una persona atlética, churrasquera, ¿puede tener una muerte súbita? Sí, claro que sí, porque su nivel de lipoproteínas de baja densidad seguramente están elevadas, ¿no? Factores que se relacionan con la vulnerabilidad de la placa ateroma. Mayor contenido de lípidos, concentraciones mayores de macrófagos, cubierta fibrosa muy delgada. Estas lesiones, más en jóvenes en quienes el infarto agudo de miocardio o muerte súbita son la primera manifestación de cardiopatía coronaria. ¿Cuál es lo actual? Lo actual en relación a la explicación que se da, que es una respuesta inflamatoria de la pared vascular. Entonces, la concentración circular elevada de la proteína C reactiva también, ¿no? Se da dentro de lo que es el proceso de isquémico. Entonces, la PCR, como se dice, proteínas C reactivas, la vamos a encontrar elevada. Mayormente la alteración de los procesos inflamatorios de las paredes vasculares se da gracias a lo que son las infecciones de las clamidias pneumoniae, citomegalovirus, helicobacter pylori, son los probables. Estamos hablando que donde hay la formación de los ateromas mayormente son tejidos endoteliales que en algún momento previo ya sufrieron daño o algún proceso inflamatorio.
No siempre puede ser por un proceso infeccioso, puede ser por otro tipo de enfermedades vasculares también. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces, ¿qué es lo que va a producir? La arteriosclerosis no causa signos ni síntomas hasta que entra a gravedad una arteria o la bloquea por completo. ¿Listo? Puede que haya iniciado hace 10 años, hacer unas estrías y formación de ateromas, pero cuando entra a gravedad, cuando llega a haber entonces el proceso de la estenosis crítica, oclusión por un trombo y sobre todo cuando hay una ruptura de la placa, ¿no? Como ateroma. Entonces, esto se da gracias a un crecimiento progresivo de la placa, la ruptura de la placa, erosión de la placa, hemorragias sobre la placa, haciendo lo que es la trombosis mural y la embolización. Oclusión por un trombo. ¿Y esto qué va a ocasionar? Entonces, manifestaciones vasculares periféricas, enfermedad coronaria, enfermedades cerebrovasculares. Cada una las vamos a ir desarrollando. Las manifestaciones clínicas ateroscleróticas. Entonces, lo más frecuente, angina de pecho, infarto agudo del miocardio, es la tercera vez que la tocamos, como manifestaciones clínicas y como complicaciones. Muerte súbita por causa cardíaca. Lo que es la angina de pecho, fíjense, los síntomas de angina de pecho son sutiles, mucho más suaves a diferencia de lo que llegaría a ser un infarto. Los síntomas en las mujeres son poco frecuentes o menos frecuentes, ¿listo? El dolor característico de la isquemia del miocardio llega a ser retroesternal con irradiación al brazo izquierdo y al cuello. Les dice, me duele el cuello, me duele este brazo, pero también me duele mi pecho. Entonces, fíjense que es el área de lo que llegaría a ser la área cardíaca con toda su inervación. Es mucho más suave. Ahora, la diferencia entre lo que llegaría a ser un infarto de miocardio. El dolor torácico es mucho más persistente e intenso. Fíjense la imagen que se está mostrando en la gráfica. Los síntomas son autónomos, se puede también haber como náuseas, vómitos, aparecen arritmias. En casos más graves puede haber síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea, ¿no? Uso de músculos respiratorios accesorios, fatiga. Entonces, nos está hablando de que es mucho más súbito y también a la vez mucho más riesgoso. La muerte súbita. Les habla de que es la primera manifestación clínica en un 25% de las personas que presentan la enfermedad. La muerte súbita, ¿no? Tiene mayor posibilidad de poder hacer rescate dentro de lo que es la instancia hospitalaria, porque tenemos los medios para poder hacer reanimación, ¿no? El RCP avanzado. ¿Qué laboratorio debemos solicitar? Entonces, el perfil lipídico. Dentro de eso, entonces, vamos a hablar de lo que llegaría a ser las lipoproteínas de baja densidad, el LDL, con su valor de 70 a 130, todas son miligramos de cilitro, ¿no? Las lipoproteínas de alta densidad, un valor de 40 a 60, lo ideal es que esté mucho más elevado. Colesterol total menos a 200, triglicéridos de 10 a 150 y las lipoproteínas de muy baja densidad, de 2 a 38. Entonces, cada una se relaciona, les dice de manera directa o indirecta, ¿no? Por ejemplo, les habla aquí de la LDL, que está asociada fuertemente al desarrollo de la enfermedad aterosclerótica, ¿listo? Fíjense aquí en los dibujitos, ¿quién es el ángel? La HDL, ¿cierto? El diablito que es más malo es el rojo, que es las lipoproteínas de muy baja densidad. El amarillo, lipoproteínas de baja densidad. Bien, esta se relaciona con la aterosclerosis. Tratamiento preventivo. La prevención primaria, ¿no? Entonces, evitar o modificar factores de riesgo. Hay las modificables, las no modificables. Por ejemplo, dentro de las modificables, obesidad, la dislipidemia, hipertensión, sedentarismo, hay que tratarlas. Las que no modificables, obviamente, es el sexo, la edad, ¿cierto? No podemos hacer nada contra la edad.
Obesidad, crear planes de orientación nutricional, dislipidemia, hipertensión arterial tiene que estar controlada, buscar la causa, sedentarismo, crear ambientes de recreación, previenen y demoran la aparición de las coronariopatías y sus complicaciones. Ahora, dentro de la prevención secundaria, es ayudarnos con medicaciones como la estatina, que ayuda a bajar los niveles de colesterol, la lipoproteína de baja densidad, como es la torvastatina, también hay rosuvastatina, hay varios medicamentos. Dentro de eso, el más utilizado es la atorvastatina, en 20, 40 hasta 80, de acuerdo al peso del paciente. La colestiramina también es utilizada, pero no tan conocida. Ahora, el tratamiento ya más directo está en relativo a retardar la aterosclerosis y hasta produce su recreación, ¿no? Disminuyendo los niveles de LDL, colesterol, que previenen sobre todo los eventos de coronariopatía, tanto como accidentes vasculares. Em, Bien, en estos pacientes entonces también hay que considerar las concentraciones de la homocisteína que se relacionan con el incremento del riesgo para desarrollar eventos vasculares, tomando, previniendo, como es con el ácido fólico, vitamina B6, B12. Eh, es interesante, por ejemplo, el uso de las vitaminas para prevenir efectos ateroescleróticos. ¿Qué tiene que ver la grasa con las vitaminas? Podría ser un trabajo de presentación para la feria. Es interesante porque participa en la regulación de lo que llegaría a ser esta proteína, que es un derivado, que es una degradación de las carnes, pues, ¿no? De las comidas rojas que se comen. No comidas rojas que se comen, porque no vayan a pensar una remolacha, de las comidas tipo carne, pues no rojas, carne, sobre todo de res, cordero. Bien, entonces una degradación es un aminoácido que afecta dentro de lo que llegaría a ser la base, el vasoespasmo. Está en relación a ser un efecto tipo contrario con lo que es el óxido nítrico. Entonces, ahí participa en su prevención este tipo de vitamina, la vitamina B6, B12, como también el ácido fólico, ¿no? Que también produce, fíjense, dentro de lo que son las personas con todos los factores de riesgo que están provocando la formación de ateromas. Las otras medidas de preventivas, entonces, llegaría a ser el uso de la aspirineta en una dosis de 325 al día. Hombres mayores de 50 años, ¿no? Con factores de riesgo. La aspirineta hasta ahora de la época anterior, entonces, es un medicamento, un AINE de una elección buenísima, tiene un excelente uso, entonces pero no, ya no bien utilizado como preventivo. Tendríamos que reforzar el consentimiento, la concienciación del uso de la aspirineta en este tipo de casos. Jóvenes, tengo ya menos de un minuto. Ya aquí termina el tema. Me hubiera gustado hacer otros temas más. Dentro de los tratamientos específicos está cirugía de derivación, el bypass. Todos estos temas, estos detalles lo vamos a volver a tocar junto que es con lo que es la interpretación del electrocardiograma, ¿listo? Eh, el tromboendarterismo y la cirugía endovascular, ¿ya? Bien, jóvenes, aquí terminamos este tema de aterosclerosis. Espero que dentro de este tema elijan algo para la gente que quiera presentarse en la feria. Hay muchos puntos que pueden tocar, como que es el aminoácido de la homocisteína, como factores preventivos de la vitamina. También está la formación de las células espumosas. ¿Listo? Este